Bueno, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Isabel López, soy profesora consulta de la facultad y los profesores Roca y Etulain me han solicitado que explicite en qué consiste la economía urbana, como para que ustedes terminen la segunda unidad temática. En ese sentido, quiero decirles que el Power que he preparado tiene 4 partes, 3 de conceptos, los primeros es bien lo básico, el segundo el contexto en que nos podemos desarrollar la economía urbana, el tercero realmente es la economía urbana propiamente dicha y al final unas reflexiones acerca de todo esto. Con ese fin voy a abrir el Power, voy a compartirlo con ustedes, si es que se comparte, y a ver. Bueno, como ven, entonces se llama Organización Económica y Socioespacial de la Ciudad. Como les dije, están algunos conceptos básicos: economía de los territorios, ciudad y economía, y reflexiones finales. Empezamos entonces con algunos conceptos básicos, como el de economía, que habla sobre que toda sociedad necesita un sistema económico que organice los factores disponibles para producir los bienes y servicios necesarios para su propia reproducción. Esto se basa, conforma dos procesos: uno realmente productivo, o sea, donde se producen las cosas, los bienes, los servicios, los objetos, y otro de reproducción, que lo que ayuda es a que nos reproduzcamos como especie. La salud, la alimentación, los productos alimenticios, la vivienda, etc. Como ciencia, la economía estudia y analiza la manera en que se produce, intercambia, distribuye y consumen, los bienes y servicios entre los miembros de la sociedad. ¿Cuáles son las actividades productivas? Las que produce la economía. En ese sentido, tenemos las primarias, que están ligadas al uso directo de los recursos naturales, que esto es lo que se da en las áreas rurales; secundarias, que están ligadas a la transformación física de los productos, o sea, la industria, que en algún momento era fundamental, o sea, la ciudad industrial, ya en el siglo pasado y acá serían hasta los 60, 70 del siglo pasado. Las terciarias, que están ligadas a la producción de elementos no tangibles y la distribución de productos originados en las otras actividades, que esto es centralmente urbano, estas actividades. Y hoy, y hace más o menos 20 años, podemos hablar de servicios avanzados y o cuaternarios, como el conocimiento y los servicios imposibles de mecanizar, la generación de intercambio de información, la tecnología, las consultorías, la educación, la investigación, el desarrollo, y las finanzas como una de las cuestiones centrales. Con esto estoy denominando incluso los bancos. Todos estos servicios, o sea, los terciarios y servicios avanzados se dan en las ciudades. Y en menor medida ahora las secundarias o las industrias. Para que más o menos tengan idea de qué, qué produce la región del Gran La Plata, les comento que, fíjense que tienen el sector primario, es muy poco, el 3%, el sector secundario, el 43%, y el terciario, el 54% de la estructura productiva. O sea que prácticamente la región
tiene una estructura productiva importante en el secundario, en las actividades industriales y en el terciario. Pero esto es fundamentalmente porque está englobado Ensenada. Sin embargo, después ya van a ver que prácticamente lo que va a aumentar en estos últimos tiempos es el sector terciario. ¿Qué otra cuestión importante tenemos que saber antes de meternos en las ciudades? Que las ciudades son un subsistema territorial dinámico. ¿Y por qué decimos eso? Primero, porque para la toma de decisiones hay tantos movimientos sociales como partidos políticos, actores económicos de la producción y las finanzas, y el Estado y los gobiernos, por un lado. Y por otro lado, que hay muchas veces sistemas de transporte en el proceso este dinámico de componentes y de relaciones, ciudades que, por ejemplo, al levantarse el ferrocarril, han desaparecido. Por ejemplo, en el censo del 2001 se encontraron que 620 pequeñas ciudades de menores de 2.000 habitantes estaban con tendencia a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todo el proceso, por supuesto, de los países y de las regiones y de las ciudades, es totalmente un proceso dinámico en el que, por supuesto, lo que se intercambian son las fuerzas de los actores. En las ciudades en general tenemos actores de racionalidad económica, o sea que lo que les importa es la ganancia, aunque hay otro tipo de racionalidades, y por otro lado, el sistema político. ¿Cuáles son las problemáticas centrales en las ciudades de América Latina? En realidad, lo que ha sido el problema central en las ciudades y fundamentalmente en las regiones metropolitanas es la pobreza. Fíjense ustedes acá que en el año 74 prácticamente la pobreza no llegaba al 5%, en el 80 llega más o menos, comentarles esto, va ascendiendo en las ciudades porque en realidad en las áreas rurales, si bien hay pobreza, cada vez hay menos personas viviendo, menos habitantes. Y Argentina, junto con Chile y Uruguay, fueron los principales países que rápidamente se urbanizaron. O sea que ahora, con el tema del extractivismo, de la soja, etcétera, prácticamente queda muy poca gente viviendo en el campo porque se ha tecnificado. El nacional, aunque tengan fronteras porosas, no pueden desacoplarse de la economía política que rige el modelo nacional, que hoy es la financiarización, la globalización incluso en el trabajo. Pero ¿cuáles han sido las teorías económicas más importantes? Podemos decir que la primera es la economía capitalista, la economía de mercado, que se basa en la propiedad privada y de los medios de producción y la creación de bienes y servicios con fines de lucro, de mercados competitivos, libres y voluntarios. Esto es la doctrina de Adam Smith y otros cuantos investigadores. ¿Quién toma las decisiones? El mercado, que son los productores y los consumidores. ¿Qué productos se intercambian? Las mercancías. El mercado viene de mercancías, de objetos. Y más o menos se inicia en el siglo XVII, muy poquito, y empieza ya con mucho más importancia a mitad del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Después hay otra mirada que es de la economía centralizada, el socialismo, que en realidad empieza, si bien Marx es de la segunda mitad del siglo XIX,
prácticamente, digamos, se empieza a aplicar, salvo algunas revoluciones, etcétera, en 1917 en la Revolución Rusa. Acá quien toma las decisiones es el Estado, y el problema, digamos, cómo se inserta es que la propiedad de los medios de producción, como son empresas cooperativas, la propiedad es común, o de entidad pública directa, o empresas estatales autónomas. Esa es la gran diferencia entre, por eso hablamos de privatización y propiedad social. Y acá sí hay una cosa que me parece muy importante que les tengo que comentar, que es, bueno, ¿qué productos intercambian? Acá, en esta doctrina, se intercambian satisfactores. O sea, lo que la sociedad necesita. Y acá hay dos conceptos que me parece que son muy importantes, que uno es el valor de uso, o sea, el satisfactor, estas cuestiones que las trabajó Marx, que está siempre vinculada a la utilidad y la capacidad de los bienes para satisfacer nuestras necesidades. En contra de, perdón, o diferente del valor de cambio, que es la cantidad de bienes que es necesario entregar para poseer otro u otros. Es decir, su precio. No es lo mismo valor que precio. Este es el de intercambio y radica en la utilidad del bien dinero. Estas son dos posiciones contrapuestas en el sentido de las mercancías, los satisfactores y quiénes son los que detentan el poder. Después hay otra teoría de la economía, que ustedes seguramente lo han oído hablar, y que se plasmó teóricamente después de la Primera Guerra Mundial, y se plasmó en los territorios y en las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 60. Y eso se llama economía mixta. Que, digamos, otra de las cuestiones era que la doctrina había sido escrita fundamentalmente y pensada por Keynes, y era, digamos, el modelo de quienes tomaban las decisiones era el Estado, pero regulando el mercado. A eso se lo llamó modelo de Estado benefactor, que es el que hubo en Argentina hasta 1975, 76, 74. Por eso empezamos a producir más pobreza. Y en esta economía mixta hay algunas cuestiones que se consideran mercancías y otros satisfactores. Y a mí me parece que esto es bueno trabajar. Los satisfactores en el sentido de, por ejemplo, el transporte era subsidiado, muchas veces los terrenos eran pagados en cuotas, digamos, había la educación y la salud eran públicas, hasta que llegó el neoliberalismo. Y se empezó a final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra economía de un economista que, digamos, que ha escrito muchísimo, que se llama José Luis Corallo, trabaja en la Universidad de General... ¿Qué general? Bueno, no me acuerdo ahora. Sarmiento, perdón. Que me parece que es muy, muy importante y que la conocemos y está trabajando, digamos, y se planta en muchas ciudades sin que nosotros lo reconozcamos. La economía social se compone de actividades ejercidas por sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones, o sea, los sindicatos, las cooperativas de luz, las cooperativas de agua, etc. La ética, y acá sí viene una palabra que prácticamente en ninguna economía está plasmada, también como acá, se traduce en la finalidad del servicio
es a los miembros de la colectividad. Tienen autonomía de gestión, tienen procedimientos de decisión democrática y coloca la supremacía de las personas y del trabajo sobre el capital en la distribución de los beneficios. Yo conozco muchísimas ciudades que realmente la electricidad de las ciudades está dada por esto, también la recolección de residuos, digamos, hay muchas ciudades que viven de esta economía, incluso se puede hacer vivienda a partir de esta economía. Y lo que traduce los productos que intercambian en general son satisfactorios. Entonces, me parecía muy interesante traerlo acá. Incluso tiene su nacimiento con algunos utopistas, como Owen, Fourier, ustedes seguramente los van a ver en historia, y empieza a funcionar en Europa en 1830, a partir de lo primero que se ve y que se hace con estas asociaciones o mutuales, es un jardín de infantes, pero repercute muchísimo en las ciudades, y en este momento también se han creado muchas asociaciones en Francia, en Bélgica, en muchos lugares. Bueno, ¿qué otra cuestión muy importante viene de las teorías? En general, las teorías de la economía urbana surgen a partir de las ciencias regionales. Hay una ciencia que se llama regional, que son los que más las han trabajado. ¿Por qué? Porque trabaja no solamente en la ciudad, sino en su entorno y en la ciudad y las regiones. Entonces, ¿qué relaciones existen entre el espacio y la economía? Dice la economía espacial. Bueno, las relaciones son, en principio, tomado desde la economía como una distancia a vencer. Y esto realmente tiene que ver con el traslado de los productos, con el traslado de personas, o sea, ¿qué es más económico, más eficiente para que esa distancia no valga más a lo mejor que los productos? Esto tiene mucho que ver, ya lo dije, con el transporte, pero de todo tipo, de carga, de personas. La otra cuestión que intenta explicar la economía espacial es que tiene también una relación con las superficies terrestres, ¿no? Y que tienen, para la economía espacial, distintos valores de atracción, de no atracción y de potencialidad, en los lugares como superficie. Y también de relaciones entre espacio y economía como lugar capaz de ser ordenado a menor costo. Y acá vienen muchísimas formas de ciudades, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar de una ciudad lineal, de una ciudad reticular, de distintas formas. Bueno, en la tercera parte voy a comentarles algunas cuestiones sobre ciudad y economía, y acá es donde más referencia vamos a hacer, ¿no? Entonces, tenemos a la economía, al espacio urbano, en principio, como un espacio económico restringido. ¿Por qué? Porque la ciudad es ella y sus entornos, ¿no? En otra época se diría internet. También la ciudad como agente económico y la ciudad como territorio que interactúa con otras ciudades y territorios. O sea, una especialmente restringida, la otra como agente económico y la otra tipo de ciudad o de aglomeración que interactúa con otros territorios. Entonces vamos primero al espacio económico restringido. ¿Qué se fija ahí? Se fija, en principio, la morfología del espacio urbano. Otra cuestión muy importante, que es la localización de las actividades en ese espacio urbano y los valores del suelo. Por morfología, entendemos que no es lo mismo una ciudad lineal, una ciudad que tiene un solo centro, que está acá, u otra ciudad, por ejemplo, que es una grilla, como esto que es Los Ángeles,
donde realmente está articulada no por un solo centro, sino por varias centralidades. La otra cuestión que habla de las formas de las ciudades y que me parece muy importante hoy, que hablamos de sustentabilidad, es la relación que existe entre los gastos de energía y la densidad. Y acá tengo que comentarles que en realidad, si nosotros estamos hablando de ciudades sostenibles, esta es una de las cuestiones más importantes. Concepto que me parece que como espacio restringido no es lo mismo, digamos, gastar mucho más energía o menos en relación a las densidades, o sea, cuál es la ciudad más cara en términos de eficiencia de todo el mundo. Entonces, fíjense, acá arriba está el consumo energético vinculado al transporte en una medida por habitante. Y acá abajo están todas las densidades. Y fíjense, acá en una densidad que prácticamente es 25, 20 habitantes por hectárea, que para nosotros sería una densidad rural, están todas las ciudades norteamericanas, que tienen un gran despliegue de ineficiencia a partir de la energía. Acá están las ciudades más compactas, que son en general europeas, que tienen entre 75 y 50 habitantes por hectárea. Y acá está Moscú, y acá Hong Kong a 350 habitantes por hectárea. Esto quiere decir que el tema del gasto de energía y el tema de la accesibilidad hacen posible que, por ejemplo, hay el mismo el consultor Corallo habla de que en realidad si los 7.000 millones de habitantes de la Tierra tuviéramos la misma forma de vida en cuanto a gastos que Estados Unidos, o sea, esta filmina, no necesitaríamos un solo planeta para vivir, sino que necesitaríamos 3 planetas. Fíjense la deficiencia energética con que estamos trabajando. Bueno, esto para hablar de la forma de la ciudad, que puede ser densa, más difusa, etc. Por otro lado, también hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la distancia al centro y la accesibilidad. O sea, esta ciudad, por ejemplo, el esquema de esta ciudad tiene 5 centralidades. Y esto tiene que ver también con la forma de las ciudades, de los espacios urbanos, que prácticamente al principio solamente tenía una sola centralidad. Hoy ya tiene muchos más. La otra cuestión importante es la localización de las actividades. La localización de las actividades en general tenían un centro tradicional, como decíamos, áreas comerciales ligadas a las vías de transporte público, o grandes superficies comerciales asociadas a autopistas o a una accesibilidad regional. Esto me parece que es muy importante. Por otro lado, y a partir de los últimos procesos, estas centralidades y terciarización de las ciudades, como por ejemplo en La Plata, fíjense que entre el año 84 y 1996, el proceso de desindustrialización y la terciarización acelerada, fíjense cómo se ha dado el comercio, cómo ha crecido el comercio, cómo ha crecido la transformación de objetos y cómo han crecido las empresas de transporte. Esto quiere decir que está fundamentalmente el proceso los últimos procesos de La Plata son de un proceso de terciarización. También estamos hablando de otras actividades, como por ejemplo la localización de la industria, que tiene que tener no solamente accesibilidad, sino
accesibilidad al precio de los terrenos industriales. Acá prácticamente todas las industrias que están en el casco y todo eso son industrias de medias a pequeñas. Sin embargo, en Ensenada, prácticamente las industrias como acá son enormes y tienen una preponderancia importante en la accesibilidad. Las actividades residenciales prácticamente, lo bueno es que tengan accesibilidad al empleo, al centro o una vía principal, servicios de comercio y equipamiento y una cobertura de infraestructura. Y la localización de equipamientos en general en las ciudades están desde el centro, que son más intensos, hacia las periferias. Bueno, y la otra cuestión que me parece muy, pero muy importante, y que eso sí que tiene que ver con el espacio económico restringido, es el valor del suelo. El valor del suelo que se convierte, como se negocia, se transforma en un precio del suelo. En esa negociación hay un límite máximo y un límite mínimo, que es lo que la gente está dispuesta a pagar entre el mínimo y el máximo, aunque muchas veces no se alcance. El precio de los terrenos en general van como las densidades, como el modelo que tenemos pergeñado incluso en las normativas, con una gran centralidad y densidad en el centro y decrece con la distancia al centro. ¿Cómo está conformado el valor del suelo en este espacio económico restringido? Bueno, está puesto en principio en el valor agrícola del suelo. Luego a eso le tenemos que sumar el costo de urbanización del suelo, que muchas veces ni siquiera está urbanizado. También se le suma la renta de escasez y de situación. Esto tiene muchísimo que ver, es si en el lugar que yo necesito hay o no terrenos, y la situación que se necesita para determinadas actividades. O sea, no es lo mismo establecer un negocio de, no sé, de lo que a ustedes se les ocurra, de comida o de ropa, lo que sea, que una pequeña industria. No estamos hablando acá de grandes industrias. Incluso en los últimos tiempos prácticamente los parques industriales tienen muchísima más salida que otro tipo de terrenos porque ya tienen el costo de la urbanización y todos los servicios colocados. Y por último, también es la accesibilidad del terreno. O sea, si uno va por distancia geográfica, por carretera, por tiempo, por costo de transporte. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, primero porque los autos van mucho más rápido y porque además se han construido autopistas. Incluso hay muchos lugares del mundo que no se habla, la mayoría les diría yo, que no se habla de kilómetros, sino en tiempos de distancia. Ni les cuento a partir de los trenes a velocidad, los trenes de velocidad. Bueno, y fíjense cómo en La Plata, desde la ordenanza que tenía, que se hizo en 1978, de una ciudad que todavía era moderna industrial, lo violeta era industrial en La Plata, lo rojo era centro, cómo fue cambiando con el proceso de localización de actividades y de precios de suelo con las distintas ordenanzas. En principio ya empezó a tener mayores centralidades, mayor cantidad, que vendían muchas veces las mismas cosas que en La Plata, y a su vez las zonas industriales se fueron achicando a partir de la desindustrialización
y se fueron moviendo a partir de los corredores industriales. Ahora, fíjense las diferencias de precio de los terrenos. Lo pintado en violeta es en el año 91, de 129 a 222 y de 44 a 172, cerca de la circunvalación. Y fíjense en el 2010 que prácticamente se ha ensanchado todo el anillo digamos, de ampliación de precios de suelo. Bueno, la otra cuestión que les iba a comentar era la ciudad como agente económico. Hasta acá era la ciudad como agente, como suelo o lugar restringido. Y fíjense que acá hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la ciudad como agente económico. En realidad es el patrimonio que posee, las funciones que ejerce, las funciones de mando. Por ejemplo, la ciudad global, lo más importante que se le ha, digamos, que representa representa los comandos del comercio y de la industria global, y de las finanzas. Entonces, no es lo mismo una ciudad como Tokio, como Londres, o como Londres, por ejemplo, es una ciudad que está en lo más top de la financiarización, que Buenos Aires o Córdoba o cualquiera. Entonces, la ciudad produce, consume, gasta e invierte. Y las funciones son de producción y de relación. Y dependen exactamente de las funciones que ejercen. Acá, por ejemplo, he puesto un banco de donde se trabaja con los commodities, ¿no? Bueno, sabemos que los commodities, por ejemplo, están de donde sale los precios de los commodities, está en Chicago. Esa comanda toda la producción cerealera y de otros tipos de commodities del mundo. Este mercado, fíjense lo importante que es. A otras ciudades que tienen prácticamente que viven el día a día. De eso hay todo, por supuesto, un escalonamiento. También un centro de decisiones. Para algunos autónomos, yo creo que cada vez menos autónomos, y depende muchísimo de las decisiones, de la economía de cada ciudad. Yo he visto ciudades con carteles en chino, en árabe, como París, digamos, donde en realidad las finanzas del mundo invierten en esas ciudades. Entonces, depende de qué actores tenga, qué empresas, qué ciudadanos, qué sociedades vivan y produzcan eficazmente en ese territorio, que los centros serán autónomos o no. Y otras tres cuestiones que me parecen muy importantes, deberían más importantes quizás que las anteriores, es que al ser un espacio que alberga factores productivos, tiene también, en general, un mercado de trabajo y un mercado de servicios. Es muy importante las cuencas, la distribución, las cuencas de empleo para algunas ciudades, son, digamos, la población que se mueve para ir a trabajar hacia ella. Entonces, si alberga factores productivos, es un mercado importante. También genera exteriorizaciones, o sea, no es un ámbito neutro, como lo vamos a decir, y tiene efectos favorables, porque hay unidades de producción y de consumo que son complementarias, y hay otras que generan exteriorizaciones desfavorables,
a partir del gigantismo, de la congestión, de la degradación y polución. O sea, cada vez los empleados de cuello blanco, aquellos que en algún momento se les decía yuppie, viven en lugares que, digamos, necesitan ellos que tengan efectos favorables para su cohabitación. En cambio, las ciudades que son gigantes, que tienen congestión, como pueden ser todas las ciudades del tercer mundo, algunas mucho peor que otras, en realidad la esterilización es totalmente negativa. Y la ciudad también es un centro de formación y redistribución de valor. Eso es muy importante. No es un operador neutro, siempre añade o suprime algo de valor formado en virtud de las economías y las deseconomías externas de aglomeración. Por último, sobre este tema, quería comentarles que en La Plata, por ejemplo, entre el año 2003 y 2012, así como les conté el proceso de cómo se fue tercerizando, fíjense también cómo se fue transformando en un centro de servicios financieros, fundamentalmente, y administrativos. Fíjense, entre el año 2003 y 2012 aumenta la población ocupada en la rama administración pública, aumenta la rama de empleados, ¿no? Que trabajan en servicios financieros, del 16 al 22,7, y los servicios domésticos que prácticamente está ahí, pero, o sea, lo que más aumenta es, en la ciudad de servicios son estas dos cuestiones. Bueno, por último, en la tercera parte, vamos a hablar de ciudades que actúan con otras ciudades y territorios, que yo creo que es una de las cosas más importantes que se dio en estos últimos 30 años. Entonces acá vamos a hablar de la ciudad y sus áreas de influencia, de la importancia, que es lo primero que trajo la ciudad. Pero también vamos a hablar de las jerarquías de las ciudades. Y fíjense acá cómo se fue complejizando. O sea, la jerarquía significa que toma distintos niveles de aglomeración y de importancia y de servicios a partir de su complejidad. Entonces, acá todavía es un esquema de estructura jerárquica. Acá se representa una estructura jerárquica en transición y esta es una estructura reticular, que es la que se da en este momento. Fíjense, en otro momento esta estructura no hubieran existido estas dos líneas rojas. Sin embargo, a partir de los corredores que van de San Pablo a Santiago de Chile, digamos, una estructura que ya las fronteras las atravesó, es totalmente, tiene en su interior rangos distintos de ciudades, que se van ocupando de distintas formas. Y después, una tercera, y que tiene que ver con la red, con lo que les estaba comentando ahora, es que cuando se impone la rentabilidad de las inversiones, aunque esto excluya del circuito de acumulación y distribución en el capitalismo a amplios sectores sociales y regiones del planeta, la globalización existe y la interacción y las franquicias salen de muchos lugares del mundo, nosotros fundamentalmente de Estados Unidos, también de Europa, como por ejemplo Zara, ahí dice Zara esclavista, pero en realidad Zara es de una ciudad media de Zaragoza, española.
Fíjense, esta es Pekín, y fíjense toda la cantidad de franquicias de McDonald's, acá está en ruso. Bueno, todas estas que son, digamos, servicios que prestan, que se franquician o que vienen a trabajar a Argentina, que dan pequeños empleos de muy bajo costo, y que van transformando nuestras ciudades en cada vez más pobres, que cada vez haya más pobreza. ¿Esto por qué sucede? Porque hay una sociedad internet o informacional, por la transnacionalización del sistema financiero, que esto surge en Argentina en 1977 a partir de una ley, y la internacionalización de los mercados de consumo y de trabajo. Acá estamos, y por eso lo he puesto al final, en las últimas modificaciones, y no tan últimas, ¿no? Desde la década del 80, de las ciudades en el mundo y en Argentina, por supuesto. Como les dije, todo esto facilitado por la técnica para la conformación de redes y de flujos, con las competencias a nivel mundial, y también se hacen operaciones industriales de pequeñas piezas que después se articulan en determinados lugares. Bueno, acá sí es donde ya aparecen las redes o conjunto de redes. Y fíjense cómo de un sistema urbano, que puede ser más amplio, pero de aglomeración, que está en una ciudad pampeana cualquiera, ¿no? Donde está el centro, el ferrocarril y algunos sectores de industria, se van, o sea que es bastante un sistema urbano homogéneo, se va transformando en un sistema urbano complejo y fragmentado, ¿no? Van apareciendo las villas, los centros de comercio transnacionales, los centros de barrios privados o countries, a partir de lo que podemos llamar un sistema global. Estos cuadraditos son las ciudades, y un mercado global, donde empiezan a aparecer entonces las redes de ciudades, que no significa que toda la ciudad está en red con otra, sino que hay fragmentos de las ciudades, y por eso aparece lo complejo, lo fragmentado, que están más unidos que otros, y otros están totalmente aislados. Es lo que se habla de ciudades de archipiélago. Seguimos con las redes. Además, los sistemas de transporte se multiplican. Las rutas aéreas, el transporte terrestre. Bueno, y acá estamos con la pandemia, a partir de todo esto. Bueno, por último, a ver qué les puedo decir. Para terminar, y a partir de algunos economistas como Camañi, como Corallo y otros, ¿cómo podemos sintetizar el tema de la economía de las ciudades en 5 principios básicos? El primero, y como ya lo vimos, es una aglomeración, un sistema de aglomeración o de sinergia, que habla de la concentración espacial, que sería el porqué de las ciudades, ¿no? ¿Por qué de las ciudades? Que es un conjunto compacto de personas y actividades económicas y de relaciones en un espacio restringido. Esto es lo que le estuvimos viendo. Los hombres han encontrado ventajoso y eficiente la concentración. El segundo principio, igual el orden se los puse yo, pero es más o menos así, que se llama interacción espacial o demanda de movilidad y de contacto. Esto tiene que ver que a partir de esta aglomeración, y de la pregunta, ¿dónde me ubico, en qué lugar de la ciudad? Que tienen que ser lugares de competencia, por eso empiezan
a aparecer los centros. Cuando empiezan a aparecer los centros, yo tengo que ir a un solo lugar donde compiten los comercios y los centros, compiten por los lugares, en su base más general. Y tiene que ver también cómo es, y nos muestra cómo es la ciudad al interior. Cómo son las localizaciones más ventajosas. Por eso empiezan, como les dije, los centros, los sitios donde no molesta a nadie aparecen las industrias, cuando las industrias contaminan mucho más, etc. Un tercero habla de la accesibilidad o de competencia espacial. ¿Y qué estamos diciendo con esto? ¿Cómo es la demanda de movilidad y de relaciones con el entorno? Después hablan también de la competitividad, que no es esta misma, esta es por la accesibilidad y la localización. La competitividad tiene que ver fundamentalmente surge desde hace tiempo distinguir fácilmente lo que tiene, los servicios que se le prestan a la comunidad que vive en esa ciudad y la producción eficiente de otros productos que se pueden vender en otro lugar. Tiene un nombre que se llama economía de base, pero es bastante complejo. ¿Por qué la traigo acá? Porque en realidad esta competitividad, junto con la de localización, hoy está totalmente transformada por esto que les hablaba de las redes y de la globalización. Entonces, todas estas marcas hoy compiten con las ciudades que antes no tenían ninguna marca extranjera. Hoy compite, digamos, cuando yo era chica, las ciudades eran, y los negocios eran de fulano, mengano, sutano, pero eran todos gente conocida o que se conocía en el lugar. Sin embargo, hoy las ciudades compiten con otros lugares de la tierra, con otros financieros y, digamos, y economistas o productores que nosotros ni conocemos. Para eso les nombro, en la interacción espacial también está Uber, están la gente que lleva mercadería, bueno, un montón de cuestiones. O sea, estamos compitiendo, nos guste o no, con otras personas, otros productores que no tienen, digamos, raigambre en ese lugar. Y por último, como decíamos en la última parte, la jerarquía u órdenes de las ciudades han cambiado totalmente a partir de todo esto. Hay algunos autores que dicen que sí han desaparecido las ciudades más pequeñas, algunas ciudades como son más tranquilas, como las ciudades intermedias, son elegidas para producir determinadas cuestiones. Creo que es cierto, fíjense ustedes, algunos Arcor y algunos lugares donde realmente se produce en Argentina para el mundo, en realidad están en ciudades pequeñas. Pequeñas no, ciudades medianas. Bueno, por último, ¿cuáles son entonces los resultados en Latinoamérica? Como la economía, según la mirada marxista, tiene un circuito superior y un circuito inferior, en realidad de este circuito superior, donde pertenecen las clases medias y altas a partir de las tarjetas de crédito y de todo, digamos, no del cash, sino de estos sistemas que pertenecen al sistema financiero del mundo, como las tarjetas, y un sistema,
de circulación muy bajo, muchas veces se dice que en realidad este sistema, si bien tiene conexión con el sistema superior, el sistema inferior, en realidad es la que va sustrayendo el dinero, y ese dinero se va depositando en paraísos fiscales, en otros sistemas financieros. Es bastante complejo de entender, pero me parece importante decírselo. Después ustedes verán. ¿Y cuáles fueron son los resultados en Argentina? Y acá sí me parece importante. Fíjense acá, en esta línea, está el coeficiente de Gini, que es lo que nos... A ver, el coeficiente de Gini tiene que ver con la igualdad. Cuanto más cerca de 0 estoy, más igual es la sociedad. Cuanto más cerca de 1, menos igual es la sociedad. O sea, 1 es la disrupción total. Fíjense que en el año 74 el coeficiente de Gini era 32, 0,32. Estábamos cerca de la igualdad, no digo cerca, pero bastante cerca. Hoy estamos en 0,55 o 0,50. Lo mismo pasa, bueno, y fíjense cómo estas dos, el ingreso per cápita por hogar, que es el rojo, fíjense cómo se fue, digamos, lo que se necesita para sobrevivir, y el ingreso personal total de los asalariados, fíjense cómo fue subiendo, bajando, y prácticamente acá el coeficiente de Gini es de 45. Y acá el ingreso per cápita por hogar prácticamente está en 0,55. Con esto quiere decir, espero que lo estudien, o por lo menos que vean que todo esto, más allá que puede estar graficado de esta forma o de otra, hace que la producción de las villas y asentamientos sea totalmente ampliada en estos años. En el 74 todavía existía el modelo del Estado benefactor, y después el Estado fue vendiendo, privatizando, concesionando, digamos, desde el sistema de agua, energía, digamos, absolutamente todo, las escuelas, y todo esto fue, además, aportando a la pobreza, en un proceso bastante largo. Bueno, acá les doy las gracias por haberme escuchado. Seguramente van a tener que escucharme más de una vez, pero muchas gracias.